vinculación entre lo público y lo privado, que esto se sostuvo durante largo tiempo en Rosario. De hecho, hasta creo que el año 2000 fue muy fuerte, digo, este juego entre lo público y lo privado, cuando, digo, al principio el Estado, lo privado dan cuenta de algunas políticas culturales y el Estado lo secunda, o es al revés en todo caso. El último, digo, este cierre, cuando lean los textos de Cardini, se van a dar cuenta que al final, en Rosario, recién fue en el año 2000, digo, sobre todo en la gestión, cuando veíamos que se crea la Secretaría de Cultura y Educación en la Intendencia de Armas Wiener, es cuando lo privado no es que se deja de lado, sino que deja de tener tanta importancia, es el Estado el que va a empezar a crear instituciones culturales y va justamente a dar cuenta de las políticas culturales, ¿no? Uno de estos casos, para que lo tengamos en cuenta y lo pensemos, es que, por ejemplo, todos los museos de Rosario, o la mayoría, o los más grandes, en todo caso, los más antiguos, llevan el nombre de un coleccionista, o sea, que fue el privado el que lideró la gestión de ese museo a través de la donación de sus colecciones, al instalar la idea de crear un museo, en todo caso, y el Estado lo secundó, ¿no? Digo, por esto de lo público y lo privado. Y en realidad fue a partir del año 2000, básicamente, cuando el Estado cambia de posición y es el que empieza a crear museos, cuando se crea el Museo Macro, que también en realidad se crea entre lo público y lo privado, tiene que ver con antorchas, una primera donación, o tiene que ver también, por ejemplo, con que la Fundación Castellino entrega dinero para comprar esa colección que se va a conformar en el Macro, pero fue el Estado el que decide crear ese museo, ¿no? Lo mismo pasa con el Museo de la Memoria, que es el primer museo municipal vinculado a la memoria de la violación de los derechos humanos en el país, ¿no? Y es el Estado municipal el que se va a encargar de gestionarlo con el Consejo Deliberante. En el caso de, digo, la primera parte de lo que hablábamos de la Biblioteca Argentina, de esta sociedad de burgueses rosarinos vinculados, digo, a la alta burguesía rosarina, que creían que la cultura tenía que ver con las artes plásticas, básicamente, con el arte europeo, porque era lo único que existía hasta ese momento. Digo, en Rosario, si bien había academias vinculadas a artistas europeos que estaban formando artistas rosarinos, sobre todo a muy poca gente, pero básicamente también tiene que ver con una academia que las mujeres podían participar de estas academias, que no les estaba permitido en otra instancia. Se crea esta sociedad que llamaba primero el Círculo de la Biblioteca, y después fue el Círculo solo, ¿no? Y que lo primero que piensan es no solamente los conciertos, las conferencias, formar una biblioteca para el consumo de ellos, básicamente. Y esta primera exposición, que fue la primera exposición oficial que se da en Rosario, que fue el primer Salón de Bellas Artes, y que se hizo en honor a la visita del presidente de la Nación, que en ese momento era Roque Sáenz Peña, a Rosario, ¿no? Y que a partir de ese momento articulan un plan cultural que tiene que ver con que, bueno, esto es lo que yo les contaba, que Rosario tenía coleccionistas, tenía gente interesada en el arte, gustadores del arte, como se le llamaba en ese momento, tenía un artista que era el malogrado Augusto Olivé, y tenía conciertos, iban a hacer justamente, digo, conciertos de música. Acá se ve la única foto que fue publicada sobre ese salón. Y todo este plan en realidad estaba vinculado seguramente al alza de la economía. Digo, en ese momento la economía agroexportadora estaba casi en su mejor momento, que se paraliza a partir de la Segunda Guerra Mundial en 1914. También habíamos dicho que este primer salón, en el caso de las Bellas Artes, había implicado que muchos coleccionistas, muchos que después se transformaron en coleccionistas, empezaron a coleccionar al ver que sus amigos, sus pares sociales, digamos, empezaban a tener arte y se empezaban a distinguir por el arte. Entonces cada uno fue encontrando a su modo cómo coleccionar obras de arte. Habíamos hablado de los Astengo, pero también habíamos hablado de Julio Marc, ¿no? 1913 es un momento muy importante porque también se ve, por ejemplo, que va a aparecer como el primer museo histórico en la ciudad, digo, una primera memoria sobre el pasado de la ciudad. Esto tiene que ver con la colección de Antonio Cafferata. Antonio Cafferata era un personaje multiinsertado, era un abogado, era un historiador, era muy católico además, que después perteneció al Partido Demócrata Progresista, que rechazó después y se va del Partido Demócrata Progresista o de la Liga del Sur, porque rechaza la Constitución de los años 20 por ser laica.
o por justamente buscar el laicismo. Antonio Cafrate es el primero que forma una gran colección de objetos históricos vinculados a la historia de la ciudad, en todo caso, o a la historia más general, ¿no? Al pasado, digo, que implica a los indígenas, e implica también el pasado colonial, que en nuestro caso no teníamos mucho. Es muy graciosa la nota, esta es una foto de una revista, que es una revista Fray Mocho, que se publica en 1913, y dice, bueno, empieza diciendo, en Rosario tenemos de todo, tenemos calles pavimentadas, tenemos un parque muy lindo, tenemos mujeres hermosas, pero dice, como en un museo. Entonces el periodista le dice, sí, pero le falta un museo. No, tenemos un museo, el Museo Histórico de Antonio Cafferata, ¿no? Digo, un museo que es mejor que lo público, decían, porque la realidad lo público no existía. En este primer momento, la ausencia de políticas, digo, públicas, culturales, en torno a la municipalidad eran inexistentes, ¿no? Por eso aparecían, bueno, el Círculo, y aparece también Antonio Cafferata, que fue uno de los personajes más importantes que tuvo el Círculo. Tal es así que el Círculo en realidad empieza a gestionar en la ciudad hasta monumentos, ¿no? El monumento a Beethoven, que todos conocen, lo dona el Círculo a la ciudad. Hasta ese momento había pocos monumentos, en realidad encargados por la Municipalidad de Rosario. Todos tenían que ver con el gobierno nacional, que no podía terminar. Piensen en el monumento de Lola Mora, el monumento a la bandera, el monumento a Garibaldi era de los italianos, y había pocos monumentos vinculados a esto que hablábamos de Ricardo Rojas y la pedagogía de las estatuas. Y el Círculo, justamente en esta cuestión de la alta cultura, lo que va a donar es un monumento a Beethoven. Acá abro como un paréntesis de que también cuando se forma un campo cultural, se forman también los que están interpretando ese campo cultural y también los que lo están criticando, las rivalidades, ¿no? La noción de campo de Bourdieu. Entonces, como las primeras críticas que aparecen al Círculo y a toda su acción cultural, justamente van a aparecer del lado del anarquismo. Hay una revista que llamaba Ideas y Figuras, que escribía Alberto Girardo, que era una revista de Buenos Aires, que la estuve buscando recién, no la encuentro, tenía las fotocopias porque quería leerles eso, de justamente lo que él estaba haciendo era criticar esta cultura de la burguesía, en términos clasistas lo está hablando, una cultura para pocos, era una cultura que no reflejaba la realidad de Rosario, que en ese momento, lo que él decía, los obreros vivían muy mal, había otra cultura que era la cultura que los anarquistas estaban llevando adelante en sus centros, tenían sus periódicos, cada una de las sociedades también tenían políticas culturales que todavía no están muy interpretadas o no se focalizó un estudio vinculado a la cultura y a las políticas culturales vinculadas a todos estos grupos y en general en Rosario, ¿no? De hecho, es muy interesante lo que sucede en el Salón del año 13. Herminio Blota, que es el escultor de este monumento, tenía un vínculo con el Círculo. Muñagurria, que era un médico, fue presidente del Círculo, lo contrata como montajista de esta exposición. Y Blota hace una trampa. La trampa es que se cuelga a él en esa exposición y cuelga a su amigo Cayano. Entonces cuando va Roque Sespeña y su mujer, a su mujer le llama la atención la obra de Blota y Cayano. Dice, ¿y esto de dónde salió? ¿Cómo es? ¿Por qué es tan interesante? Entonces le presentan a estos dos chiquitos que eran Blota y Cayano. Entonces dice, bueno, no, pero esta gente está acá en Rosario y necesita una beca. Y finalmente los hacen ir a Buenos Aires, finalmente la beca no se las dan, Roque Sespeña se muere y se quedan sin beca, y entre idas y venidas a Buenos Aires hay todo un relato en torno a esto, pero lo más interesante es justamente que tanto Blota como Cayano pertenecían a los grupos anarquistas, ¿no? Entonces, como había un doble juego, de hecho también se dice que debajo de este monumento a Beethoven hay una proclama, cuando lo fueron a instalar, hay una proclama anarquista en contra de la burguesía, ¿no? Es como digo, esta interacción entre múltiples cuestiones que implica la cultura también está muy implicada la cuestión de clase, porque es la burguesía versus el anarquismo, o la cuestión más proletaria en todo caso, ¿no? Esto fue este modelo cultural de la burguesía fue muy exitoso. De hecho, como les decía, crean el primer salón de otoño, el primer salón de otoño que nadie le ponía una ficha, digamos, nadie creía que esto iba a prosperar, finalmente fue un éxito de ventas. Piensen que en todos los salones, hasta más o menos los años 30, todas las obras estaban a la venta, entonces cualquiera podía comprar las obras que se exponían en el salón, tanto en el Círculo como después en el museo. Y fue un éxito de ventas que llega a oídos del intendente, y el intendente, como les habíamos dicho, decide municipalizar la comisión. O sea que la comisión
de Bellas Artes del Círculo se transforma en la primera Comisión Municipal de Bellas Artes. Y hacen las primeras adquisiciones. ¿Cuál es el objetivo de esta Comisión Municipal de Bellas Artes? Crear un museo y crear una academia y atender a todas las cuestiones que tienen que ver con las bellas artes, sobre todo con los monumentos, que era lo único que se pensaba en el espacio público en ese momento, y con cuestiones que tienen que ver con la cultura, en todo caso, con la edición de algún libro que nunca se hizo, en realidad, vinculado a la municipalidad. Lo que sí se hace es comprar obras de arte. Lo que compran en el primer Salón de Otoño para este futuro museo es esta obra, que es Riña de Gallos, que es una obra de Bermúdez, que está mostrando justamente una idea de la cultura de Argentina, ¿no? Una matriz que lo habíamos hablado, creo, lo de Ricardo Rojas, ¿no? Acá justamente, que también digo, la obra representa como esta noción de campo, ¿no? Están todos mirando una pelea de gallos y en parte el campo artístico tiene que ver con eso, ¿no? Digo, Bermúdez no lo hizo en ese sentido, pero nosotros lo podríamos interpretar así, es la primera obra que se incorpora adquirida al museo, ¿no? Y es una obra que además también vincula justamente este momento de lo que ellos creían que era la identidad argentina, producto de un mestizaje. Jorge Bermúdez era un pintor del norte argentino que había estudiado en España, entonces conjuga lo criollo con lo español y da origen a nuestra pintura nacional, que era esta y que era muy ponderada, ¿no? Otra de las figuras del nacionalismo cultural de ese momento vinculado a Ricardo Rojas era Alfredo Guido y su hermano Ángel Guido, y esta de las otras de las obras que se adquirieron para este Salón de Otoño del 17, que después se municipaliza con esta primera Comisión Municipal de Bellas Artes. Esto hoy nos llamaría la atención, pero nunca existió en la Comisión Municipal de Bellas Artes una mujer, no había posibilidad. Digo, en general en la cultura no hubo, en las decisiones culturales no hubo nunca una mujer durante casi todo el siglo XX, era muy difícil encontrarla, ¿no? Solo las mujeres aparecían como una calidad de benefactoras o de mecenas, en todo caso, pero muy poco también, porque siempre era el lugar del donante, en todo caso del hombre, y su esposa, pero su esposa ni figuraba. Y las mecenas fueron, bueno, nada, Rosa Tiscornia, de Castanino, que dona el museo en relación a su hijo, y algunas otras mujeres más, pero en realidad no tuvieron casi mucho lugar. Digo, la donación que se hace del Museo Esteves, por ejemplo, la hace firma Esteves, pero la hace en nombre de su marido, por ejemplo, ¿no? Odilo Esteves. Pero lo que hace esta primera asociación, esta primera Comisión Municipal de Bellas Artes es comprar una obra muy importante, que digo, es una de las obras más importantes en Fader y que destaca al Museo Castanino por tener esta obra, que es La vida de un día de Fader, ¿no? Que son estas 8 pinturas, creo, sí, 8, que justamente habla del momento en que Fader está pintando, ¿no? Del plein air, cuestiones vinculadas a lo artístico, y que la Comisión Municipal de Bellas Artes negocia con su galerista, que es Federico Müller, un alemán, y negocia pagarle en cuotas estas obras, creo que son en 9 cuotas, y pueden adquirir esta obra que es un patrimonio muy importante para la ciudad. En ese mismo momento, y también está vinculado a algo que tiene que ver con el campo cultural, son las revistas. Y el Círculo emite la revista del Círculo, que es de la primera época, que en realidad es una revista no obviamente para todo el mundo, una revista que costaba bastante dinero, que hablaba justamente estaba hablando para la alta burguesía, pero estaba tratando de educar justamente a esta alta burguesía en cuestiones artísticas y en cuestiones culturales. Si ustedes se fijan en la tapa, dice literatura, música, pintura, escultura, información mundial del arte, ¿no? Y además también tenía, obviamente, muchas publicidades de viajes al extranjero, de objetos de consumo para esta alta burguesía. Hay un libro que, hay varias cuestiones que sé, pero si se les interesa, yo no me veo, pero es este que está acá, para que vean la tapita, que es de Sandra Fernández, que se llama La revista del Círculo o El arte del papel, una experiencia editorial en la Argentina del Centenario. Es una de las tantas obras que hay sobre la revista del Círculo, de la primera y segunda época, se las recomiendo si les interesa leer sobre este momento de la revista. Es bien interesante porque además también justamente pensemos en esto, ¿no? Como Rosario directamente está relacionada con el modelo económico, ¿no? Con lo agroexportador. En 1913
hay como un atisbo de inicio de un campo artístico y un campo cultural que se detiene justamente cuando se cierra el puerto por la Primera Guerra Mundial, ¿no? Digo, la ciudad deja de crecer, la burguesía también, o se mantiene en todo caso, y recién vuelve a aparecer una escena en 1917-18 cuando está terminando la guerra, y empieza de nuevo su apogeo en 1919, donde aparece, por ejemplo, la revista El Círculo, pero también va a aparecer otra revista que está vinculada a las artes y a las letras, pero también a la música, que es la revista Polo. La revista Polo el director era Violet Leloup, se llama, no, perdón, Levelock, y lo que él hace justamente es hablar un poco de música y reivindicar esta cuestión de Rosario. Siempre como hay un texto muy, muy clásico que todos repetimos todo el tiempo sobre Rosario, que aparece en la primera editorial, que me esperan un segundo y se los quiero leer, que los busco acá. Acá está. Perdón, pero me he olvidado. Rosario, ciudad del cereal, de calles pantanosas tiradas a cordel, chatas y abrazadas por el sol, por un sol de cal, de estatuas de pésimo gusto industrial, de hombres con mirada triste y afiebrada de tanto correr tras el centavo o el vanidoso puesto político, tiene también dentro de su vida trajinada y vulgar hombres que sueñan. Tiene artistas. Esto lo decía Luis Levelock en el número 1 de la revista Polo, que sale en 1919. Esto quedó como un clásico también de que esta ciudad, que nunca fue acompañada por políticas culturales, que siempre fue más ocupada por las cuestiones primero económicas y después políticas, tenía una sociedad de artistas, básicamente, que se autorregulaban o que, este campo solo estaba conformado por artistas, cosa que en realidad no es cierto, porque por lo que vemos, la burguesía con los primeros coleccionistas es la que va justamente a liderar la creación de las instituciones culturales o artísticas en Rosario, ¿no? Pero digo, cuando el campo se expande, van a aparecer las primeras revistas, y esto es muy importante para justamente estudiarlo, como la revista Apolo. Finalmente, en 1920, se crea el Museo Municipal de Bellas Artes, que ya les dije que quedaba en la calle Santa Fe, entre Maipú y La Prida. Hoy creo que hay una galería, hay un edificio con una galería, que se alquilaba este local, que siempre se pagaba tarde, siempre había riesgos de que lo desalojaran con todas las obras, siempre los coleccionistas tenían que salir, los miembros de la Comisión Municipal de Bellas Artes tenían que salir a pagar ellos el alquiler, porque la municipalidad estaba completamente desentendida de este asunto, no lo veía como una prioridad ni necesario de ningún tipo, ¿no? Aunque, muchas veces sucedió también que en 1900 se hace el Salón del 17, del 18 y del 19, y en el 20 no se hace porque hay falta de fondos. Siempre que la falta de presupuesto, básicamente como sucede ahora, ¿no? El año pasado no se hizo el Salón Nacional después de no sé cuántos años. En los años 30, después de la crisis del 30, tampoco se hizo el Salón. Tiene que ver básicamente con presupuestos. En la dictadura se sostuvo los salones, pero el presupuesto en Rosario, cuando lo económico aprieta, es cuando siempre se baja las cuestiones culturales, sea al principio por la burguesía, y después, en este caso, ahora contemporáneo, tiene que ver con el Estado, ¿no? La revista El Círculo, en realidad, y el Círculo mismo cambia de eje, tiene una segunda época, que esto lo estudia siempre a Diana Armando, que les recomiendo mucho sus textos, es una historiadora del arte, que va a analizar justamente parte de la gráfica de la revista del Círculo de esta segunda época, que el director es Alfredo Guido en este momento, que también ilustra las tapas, y el otro director era Lemení Muñoz, que era un poeta. Acá sí hay como una idea mucho más fuerte de qué es lo que se interpretan por la cultura, y que sí está directamente vinculado al nacionalismo cultural, ¿no? Al nacionalismo cultural que había brindado Rojas, ¿no? Esta idea del mestizaje, de que hay que ir a rescatar los viejos valores que tienen que ver con lo prehispánico y con lo colonial. Lo van a notar en los diseños de cubierta, donde las mujeres, son un lugar donde mirar, la tejedora que está ahí entre las vasijas
calchaquíes, supuestamente, ¿no? O la sirena del lago de Titicaca, o esta mujer que está más abajo, justamente en esta frondosa selva, que puede ser una selva peruana, en todo caso, ¿no? Y digo, acá es muy fuerte el programa, ¿no? Es muy fuerte porque van a aparecer muchos textos programáticos, por ejemplo, en contra de las vanguardias cosmopolitas, si se quiere. Ángel Guido escribe en defensa de Urindio, este texto que habíamos visto. Digo, hay un programa cultural y hay un programa que está vinculado al nacionalismo, ¿no? Y que justamente es una especie de contradicción, porque nosotros, Rosario estaba muy vinculada al puerto y al logro exportador, en una ciudad absolutamente cosmopolita, que en parte ellos denostaban, digo, el puerto era lo que iba a disgregar nuestra identidad nacional, ¿no? Entonces, y ellos decían, fíjate, había que mirar, hay otra revista, la revista de arquitectura que ha seguido para este mismo momento, Ángel Guido, dice, hay que mirar solo la línea de ferrocarriles como todas bajan del norte poemático hacia Rosario, ¿no? Rosario se tiene que transformar en la nueva capital, en la nueva acrópolis de la cultura, y tiene justamente que lidiar este proceso de nacionalizar la cultura, porque Buenos Aires es el cosmopolitismo, es lo que todo el mundo o ellos estaban en contra en realidad, porque disgregaba a los valores culturales nacionales, en todo caso, ¿no? Y en eso estaba la vanguardia que los criticaba a ellos porque decían, bueno, van a ser inodoros, hasta inodoros neo prehispánicos en todo caso, ¿no? Así como había una crítica muy fuerte, por ejemplo, de los arquitectos como Previch o la revista Martín Fierro en Buenos Aires. Ellos, digo, trabajaron mucho con la Comisión Municipal de Bellas Artes del Círculo y la Comisión Municipal de Bellas Artes, casi que fue lo mismo durante mucho tiempo, y siguieron con estos programas. Bueno, no tenemos una gran colección, pero sí tenemos la de la burguesía, que va a ayudar justamente a educar al público, a formar artistas, a que todos se interesen por el arte. Entonces lo que hacían era mostrar sus colecciones, que esto fue algo también que se repite todo el tiempo en Rosario. Una de estas exposiciones fue otra que se hace en 1923, 10 años después de la del 13, donde los coleccionistas vuelven a mostrar sus colecciones. Ya hay una selección mucho más depurada, ya hay mejores obras, ya hay obras que están vinculadas al arte. Digo, ahora sí aparece en este programa cultural el arte colonial, la platería criolla, digo, es mucho más fuerte, digo, la idea esta pregnó y muy bien en todo caso, y se hace esta exposición para la avenida, justamente, del presidente Alvear y su esposa Regina Pacini, que vienen a Rosario de visita, se quedan un par de días, inauguran esta exposición para que ellos la fueran a visitar, ¿no? Y esta exposición tuvo mucha injerencia. Bueno, acá no sé si lo ven, si lo estoy señalando con el mouse, este Juan B. Castanino, que fue el líder de este momento hasta 1925. Juan B. Castanino fue el que, digo, era un joven de la alta burguesía rosarina, uno de los coleccionistas profesionales más importantes que tuvo la Argentina de arte europeo, y él fue el que sostuvo toda esta actividad, digo, el que ponía plata de su bolsillo, el que llevaba a los artistas a ver su colección y lo formaba, porque, digo, piensen también en esto, ¿no? Nadie podía viajar, la circulación de libros en ese momento por la formación era muy importante, y tener una colección como la que tenía Juan B. de arte europeo, digo, de lo más importante, digo, un gran recorrido de la pintura europea desde finales, sobre todo el barroco, ¿no? Del final del Renacimiento hasta el siglo XIX, era muy importante y él estaba formando. Lo que sucede es que Juan B. justamente, y acá aparece el mito, digo, él trabaja en todos los salones continuaron hasta la década del 30 digo, cada vez mejor o sin interrupciones, en todo caso, siempre había ventas, y empiezan a aparecer también las galerías de arte, que esto también es importante. Las galerías de arte, digo, al calor de los años 20, piensen que los años 20 fueron los años de oro de Rosario, ¿no? Donde el puerto y la exportación era lo más importante, donde empiezan a aparecer los edificios más importantes en la ciudad. El centro se va poblando de edificios, el último que se hacen hasta antes de la crisis, por ejemplo, es el Palacio Minetti, pero se construye el edificio de La Favorita, que tanto hoy hablan de La Favorita, digo, o se construye el teatro donde está la Fundación Astengo, digo, se van poblando la ciudad de grandes edificios, y también se va poblando justamente de palacetes. Ahí todavía no hay una idea de patrimonio, ¿no? Hoy es muy interesante esto de pensar. Hay distintos textos, sobre todo una revista que se llama La Rosario Ilustrada,
y la Gaceta Rosarina, que hablan de que, bueno, los palacios que se van a construir en Boulevard Oroño, durante toda esta, desde finales de la década del 10 y todo, durante todo el 20, son muy importantes, que esas viejas casitas coloniales no tienen importancia, que hablan muy mal de la ciudad, que hay que construir estos palacios europeos de corte historicista, digo, las están ponderando, ¿no? Y digo, esas casas coloniales eran el vestigio, o eran, o era el patrimonio que quedaba de la ciudad vieja, de la ciudad antigua, de la ciudad que creció justamente a partir de 1852 y que se estaba derrumbando sin piedad. Digo, eso era la ciudad fea, la ciudad que había que tirar abajo. Digo, hoy justamente el efecto contrario es no hay que tirar abajo los palacios de Boulevard Oroño, ¿no? Cómo todo va cambiando y se va transformando, digo, todavía, y además también esto, ¿no? Como todavía no estamos estudiando sistemáticamente todas estas cuestiones. Eso es fundamental, para entender justamente digo, el patrimonio también es una política cultural, en todo caso, que tenemos que estudiar, ¿no? Cuando se empieza a sentir la idea del patrimonio, en todo caso el patrimonio arquitectónico, que hoy es lo más debatido. La Comisión Municipal de Bellas Artes siguió, pero hay un quiebre muy importante que es en 1925. En ese 1925 es cuando muere Juan B. Castanino. Juan B. Castanino era un coleccionista, tenía muchos viajes a Europa, y justamente lo que hace, el mito que se crea, es que Juan B. Castanino en un viaje a Buenos Aires, él siempre iba a Buenos Aires a comprar piezas, a ver exposiciones, a visitar piezas de exposiciones. Fue a Buenos Aires, siempre paraba en el mismo hotel, se afeita en el hotel, iba a ver unas alfombras que llegaban de Oriente, porque las quería comprar para su casa y quería ver otra exposición más. Nada, va a ver las alfombras estaban envueltas con un guano de camellos para su conservación, toca las alfombras, se toca la cara que estaba cortada y se infecta. Y esa infección, en ese momento no existía la penicilina, a la semana se muere. Y muere como un coleccionista, ¿no? El mito del coleccionista, no sabemos si fue así o si fue una sífilis de los prostíbulos de Pichincha, en todo caso. Pero bueno, ese es el mito que se construyó en torno a Juan B. Castanino. Ah, no se ve, perdón. Se me tildó un poco, no los escucho ni los veo. Ahora pasa que no se ve lo que estás compartiendo, pero te escuchamos bien. Ah, perdón. Seguramente tenés wifi un poco, ahí va apareciendo, pero seguramente tenés Ahí wifi se ve, yendo y viniendo porque te quedaste congelado. Ah, ok. Ahí ya se ve. Ok. Porque yo, claro, como veo las diapositivas y me acordé que existían y los empecé a ver y Bueno, alguna pregunta o algo que quieran decir sería interesante. Nada. No sin hacer comentarios, pero si se puede cuando haces la presentación, hacerlo en pantalla completa, así la podemos disfrutar mejor, porque si no se ve súper chiquito y entonces... Ah, perdón, yo no, díganme todo eso, porque yo la veo grande en mi computadora o está presentando, a ver cómo sería. Esperen. Fíjate que lo que puedes hacer es poner a presentar y cuando estás presentando, compartir la pantalla de la presentación, porque si no, no te lo va a mostrar. Y si no, la otra es abajo, viste que te dice que está como al 60% abajo a la derecha. Sí. Hacerlo un poquito más grande de ahí, pero lo que pasa es que si no, se complica también por ahí del lado tuyo, que tenés que entrar y salir de la presentación, eso sí lo entendemos. Ahí se ve más grande. ¿Ahí se ve más grande? Sí. Ok, perfecto. Pero es que no, lo que pasa es que como la otra vez, ahí pasó. No pasó de diapositiva, quedó en la misma. Sí, no sé por qué. No importa, era un detalle, Pablo, nomás que sí, Bueno. que estaba muy interesante la historia. Bueno.
Porque tengo que cliquear en la diapositiva para que Ahí ustedes sí la pasó, puedan ver. profe. Claro, pero por eso no la puedo poner en grande, porque si no, no la ven, no sé cuál es. Bueno, nada, esto, que Juan B. muere y a partir de ese momento la madre y su familia queda como la encargada de los derechos sucesorios. Juan, donde una parte le dé una plata a un amigo, le dé una plata al hospital y todo el resto que vaya a la creación del Museo Municipal de Bellas Artes, que siempre se había querido tener un edificio propio. También tenemos que pensar en eso todo el tiempo para las cuestiones culturales, la institución cultural, son los edificios, ¿no? Todavía seguimos debatiendo si tenemos edificios apropiados o no, si tenemos edificios, si el mantenimiento, esto siempre fue a lo largo de la historia un problema, y en el caso del Museo Castanino, digo, el Museo Municipal de Bellas Artes primero y después el Castanino, lo continúa haciendo, ¿no? O sea, se crea en el 20 y todavía, digo, habían hecho concursos en el año 28, había ganado un concurso el arquitecto Di Lorenzi, y segundo había salido Guido, y ese concurso no se efectivizó. Después en los 30 quisieron volver a hacer otro edificio en donde está ahora el Museo Histórico, y tampoco pudieron, digo, siempre fue un problema. Todos estos textos y relacionados a la Comisión Municipal de Bellas Artes y toda la historia de la Comisión Municipal de Bellas Artes hasta el peronismo y la gestión de Hernández Larguía en la dirección, que sí fue una dirección, la de Hernández Larguía, vinculada a la cultura muy importante, está en este libro que se llama La Institución del Arte en Rosario, que es un libro que está en todas las librerías y que está bastante barato, creo que sale 400 o 600 pesos, una cosa así, y que ahí está toda la historia de un poco de lo que yo les conté, no tan contadita como yo, sino bien estudiada, ¿no? O bien investigada. Finalmente lo que sucede es que Rosa Tiscornia de Castanino, la madre de Juan B., se toma su tiempo, ¿no? Juan B. muere en 1925 y no encuentra, primero tienen que elegir el lugar donde van a construir el museo, van y vienen, digo, encuentra el momento político, estudia el momento político para hacerlo, en eso fueron muy inteligentes los castaninos, legalmente estudian muy bien lo que van a hacer y cómo lo van a hacer, hay una desconfianza en torno al Estado, en todo caso, ¿no? A dejar reglado de que van a donar este edificio, pero que ese edificio solo puede ser para museo. Si deja de ser museo, va a los castaninos, un poco difícil que vuelva a los castaninos, no sé qué iban a hacer los castaninos con este edificio si no fuera museo, pero digo, lo que querían era que tenía que ver con esto, que era una memoria, una especie de templo vinculada a su hijo, ¿no? Una especie de memorial, ¿no? Porque también, digo, que le encargan a una gestión absolutamente privada, construyen el edificio, esto en 7 meses, el edificio se decide, esto es la tapa del libro, es la foto cuando Hernández Larguía, todos los hermanos de Juan B., no hay ninguna de las mujeres, son los hombres, eso también es muy interesante, pero las que ellas pusieron dinero, y el intendente Culaciate se reúnen enfrente de donde sería tribunales, la plaza de tribunales ahora, y deciden y empiezan a mirar cómo va a quedar el Museo Castanino, ¿no? Y lo que deciden en abril del 37, y en diciembre del 37, que esto es una locura, entregan este edificio, o sea, en tan solo, no sé, de abril a diciembre construyen esto. Digo, cuando hay dinero, las cosas funcionan, o se hacen más rápido, ¿no? Entonces, digo, obviamente el Estado municipal decide justamente ponerle el nombre de Juan B. Castanino en torno a esta donación. Y es a partir de ahí, digo, y esta comparación, piensen en el Museo Histórico, en el Julio Marc, que el museo, el Julio Marc, se crea en el año 36, un poco antes que el Museo Castanino, ¿no? Una decisión entre la provincia y algunos como Julio Marc, ¿no? Deciden crear lo primero lo llaman Museo Científico, y toman como lugar el edificio que se estaba construyendo para el Museo Municipal de Bellas Artes, en una vieja estancia de los Tiscornia, que después fue la oficina de alumbrado público, deciden hacerlo ahí. Pero se hace con dinero del Estado. Y ese dinero del Estado tiene un montón de problemas, que a veces llega, a veces no llega, a veces llega mal, que no hay control de la obra. Entonces el museo que se decía hacer en el año 36, recién se inaugura en el 39. Digo,
digo, todos los problemas que está creando, y además para el Estado provincial era muy problemático hacer un museo y construirlo ellos al edificio, porque, digo, tenían que pensar cómo se construye un museo, ¿no? Con la seguridad, con los problemas de conservación, fue toda una vida y vuelta y una pelea con una empresa contratista que todavía existe, y todavía a veces la seguimos penando, que es la empresa de Benito Roggio, ¿no? Que fue la que se contrató para hacer el museo histórico, ¿no? Es como estas idas y vueltas, y además también, ¿no? Finalmente el 200.000 pesos salió, creo, el Museo Castagnino, o 250.000 porque había inflación, decían, pero si no hubiera salido 200.000 pesos, y al Museo Histórico le pusieron 80.000, con lo cual la materialidad fue totalmente distinta y los problemas fueron muchos y todavía siguen siendo porque no se construyó con los materiales o la empresa contratista no puso, la empresa contratista ponía unos vidrios que eran malos, enteló mal las paredes y le tuvieron que hacer desentelar porque esto era un museo, decía el Estado, ¿no? Es como, empezar a pensar también la cultura implicaba ciertos cambios en el espacio público, ¿no? El zoológico estaba al lado, y bueno, mirá, se ve la torre de los cóndores, y decían, hay que cercar, hay que poner árboles, porque la gente va a ir al museo, y también pensar qué tipo de museos, porque también se abre un debate acá cuando se hacen estos dos museos en Rosario, que fueron las instancias culturales más importantes que hubo en la década del 30 hasta ese momento. La Biblioteca Argentina seguía siendo privada hasta ese momento, y de pensar todo ese espacio público, de qué lugar conviene poner un museo histórico y qué lugar conviene poner un museo de bellas artes. Entonces decían, no, al museo histórico hay que ponerlo en un parque, porque está vinculado a los niños para los fines de semana, no tiene por qué estar abierto siempre, solo tiene que estar abierto para las escuelas. Se debatía en la capital todas estas cuestiones. No, y el Castanino no, tenía que estar en un lugar visible porque las bellas artes, porque era un templo al arte y estas cuestiones, ¿no? Todo esto tiene una historia y tiene un proceso que no se produce de un momento para el otro. Hay debates dentro del campo cultural y eso siempre lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Finalmente, el museo pasa de ser científico a museo histórico en el año 38 y se inaugura en el 39 como museo histórico, ¿no? Y lo más importante es que tanto Rosario, su museo de bellas artes como su museo histórico son dos edificios importantísimos en la década del 30 que se construyen específicamente para museos, cosa que no, vuelvo a los temas del edificio, no todos, aún hoy, no todos tienen un edificio construido y proyectado para tal fin, ¿no? El Museo Histórico de Rosario es el primer museo, y creo que todavía hasta casi que sigue siendo el único museo proyectado para museo histórico, y que cuando se inauguró, Buenos Aires se quejaba de esto, o lamentaba que el Museo Histórico Nacional no tenga un edificio propio. Esto es muy importante también decirlo, ¿no? En el Museo Castanino, vuelvo a la municipalidad, el Museo Castanino finalmente se transforma como en la primera sede de la Secretaría de Cultura y Educación, ¿no? Lo primero se va a llamar Dirección de Cultura, que va a depender de la Secretaría de Gobierno. Y obviamente el director iba a ser Manuel Castagnino, el hermano de Juan B., que se iba a encargar de las cuestiones culturales, ¿no? A empezar a pensar exposiciones, él que se vincula con... Siempre está, vinculado al campo liberal conservador, si se quiere, pensando en la alta cultura, básicamente, ¿no? Todos tienen, pero hacer conciertos dentro del Museo Castagnino. Ahora es como si se trasladara lo que sucedía en la Biblioteca Argentina, se traslada al Museo Castanino con una visión un poco más amplia, ¿no? Está abierta a todo público, el museo era gratuito, y eran museos básicamente, tanto el histórico como el Castanino, eran exitosísimos en público. No me acuerdo los datos del Castanino, pero me acuerdo los del histórico. El Museo Histórico se inaugura en julio de 1939. Y se cierra ese año en noviembre del 39. Entre esa fecha, y no estaba abierto todos los días, pasó 1/3 de la población de Rosario, más de 200.000 personas. Y en el Museo Castanino sucedió lo mismo. O sea, había los fines de semana capaz que iban 5.000 personas, que hoy nos morimos de un ataque de pánico. O sea, hoy cerramos las puertas y creemos que
que es terrible si vienen 5.000 personas por fin de semana, pero sucedía esto, ¿no? En ese momento, digo, se ve que todo el mundo quería conocer estos nuevos edificios, lo que, digo, era una cuestión muy novedosa, si se quiere, que a lo mejor el museo no estaba preparado, no había mediación, no había visitas guiadas, solo la gente podía entrar y recorrer las salas, nada más que eso, por lo menos en el histórico, que es lo que más conozco. Y también había, digo, era un centro regional muy importante porque hasta las escuelas de las distintas ciudades aledañas venían a visitar estos museos, ¿no? Lo que hace la Comisión Municipal de Bellas Artes también es empezar a editar libros de estas conferencias que se están dando en el Museo Castanino. Este, por ejemplo, es uno del hombre y su mundo a través de los siglos, que es de Simón Neuchlos. Era un físico que había llegado también medio escapado de alguna guerra europea, pertenecía al campo de las izquierdas, básicamente un liberal antifascista, era claro esto, ¿no? Digo, es claro también tener en cuenta que todo lo que se hace en este momento en el Museo Castanino está en contra de la Dirección de Cultura, ya no Museo Castanino, porque digo, la Dirección de Cultura sucede en el Museo Castanino, estaba vinculado al campo antifascista, bien liberal, ¿no? Digo, en ese momento también piensen que es el momento de la Guerra Civil Española y se ponen en contra del franquismo, tímidamente, pero se ponen en contra del franquismo hasta que digo, entienden o empiezan a ver, a creer que, con el golpe del 43 esto está empezando a suceder en Rosario y en Argentina. Yo no tengo, pero también está la obra de Leticia Cossettini, que fue publicada por la Dirección de Cultura sobre las visitas y la escolaridad y los dibujos, los primeros dibujos a la infancia que se dan en este momento. Es la obra más interesante que tiene la Dirección de Cultura en ese momento, y que termina en 1943-44, cuando finalmente se lo echa a Manuel Castanino y el peronismo ratifica esta cuestión y que todos los sectores, hay pujas dentro de los artistas también, el campo de los artistas independientes que están en contra de lo que ellos consideran al peronismo y al golpe del 43 como el fascismo, básicamente, ¿no? Entonces, se retiran de esta cuestión y quedan en manos del, el museo sigue con la dirección de Hernández Larguías hasta el año 44, ¿no? También hay que pensar esto de la profesionalización, ¿no? De estudiar en este momento quiénes eran, el director del Museo Castanino y del director del Museo Histórico, los dos museos de Rosario de ese momento, el cargo era de honor, o sea, no se les pagaba. Y se armó un escándalo terrible porque a Hernández Larguía se le pagó un sueldo, se acordó pagarle un sueldo. Entonces, para pensar estas cuestiones, ¿no? Cómo se reclutaba personal, cómo, era una cuestión absolutamente política. El Juan Manuel Castanino, a un mayordomo del Museo Castanino, por eso lo encontré, se lo encomienda a un político que era un radical antipersonalista que vaya a trabajar al Museo Castanino, y lo ponen a trabajar en el Museo Castanino, y él es encargado del montaje. Después fue una cosa increíble lo que hace Apolinar Moldes, pero se transforma en coleccionista, pero generalmente no hay una expertise, no hay ninguna cuestión en este momento en torno a la profesionalización. La profesionalización está dada porque Hernández Larguías era un miembro de la comisión, al final, de Comisión Municipal de Bellas Artes, era un arquitecto muy renombrado, pero era el arquitecto de la familia Castanino, el que había hecho todos los edificios para la familia Castanino. Piensen que en la década del 30, el modelo agroexportador está en crisis y encontrar nuevas formas de dónde poner el dinero, dónde ganar más dinero, y uno de esas estrategias está vinculado a los edificios de renta, que eran propiedad, no existía en ese momento la propiedad horizontal, todo el edificio era de los distintos castaninos, entonces podían alquilar y vivir no vivían de muchas cosas más, pero tenían los alquileres para eso. Hay montones de edificios emblemáticos de la familia Castanino, La Prida y Urquiza, todos los Art Deco. La Prida Urquiza es uno, después está el de Canepa, que es Avenida Belgrano y Buenos Aires, después hay otro a la vuelta sobre Buenos Aires, sobre Avenida Belgrano también hay otro que era de los Castaninos, después está también el de, que no lo hace Hernández Larguía, pero también era de los Castaninos, el de La Prida y Córdoba, después hay otro en Paraguay y San Lorenzo,
todos fueron construyendo edificios y los hizo el estudio de Hernández Larguía. Esto, digo, Hernández Larguía era muy reconocido y muy vinculado a las artes, de hecho él hizo muchas obras que son muy importantes. Lean el texto de Sabina Florio en ese libro sobre la acción cultural de Hernández Larguía, que vale la pena, digo, fue una marca en la cultura de la ciudad, las acciones de Hernández Larguía. De hecho él hace un folleto después para hacer cómo hacer edificios para museos de bellas artes a distintos precios, ¿no? Después de su experiencia del Museo Castanino. Una experiencia que además hoy lo puedo criticar, ¿no? El Museo Castanino está sufriendo mucho ese diseño. Piensen que ese cubo no permitió una ampliación coherente. No sabemos cómo fue el plan de ampliación que no se va a hacer, este último, ¿no? Pero digo, tampoco no fue pensado ni siquiera ese museo para tener un depósito de obras, era como una especie de galería donde se le iba a rendir honor a Juan B. Castanino, básicamente con su colección, ¿no? Y que la familia Castanino articuló con el Estado municipal distintas estrategias. Bueno, yo te dono la colección de arte europeo si vos lo recontratás a Hernández Larguía. Entonces, todas estas estrategias que las encarnó Miguel Culasciati. Miguel Culasciati llega a la ciudad como intendente justamente para embellecerla después de la crisis del 30, ¿no? Pero no fue elegido popularmente, quiero decir, no fue elegido por el voto, no había consejo deliberante en ese momento, era el fraude patriótico en todo caso, ¿no? ¿Está todo bien hasta acá? Bárbaro. Ok. Finalmente es algo que menos, y si de todo esto podemos saber, digo, estoy hablando solo de las cuestiones de arte, que es la que supuestamente yo sé. Después habría que estudiar qué pasó con la música, qué pasó con la literatura, ¿no? Digo, me centro en esto. Igualmente, ya les digo, el Museo Castanino es muy importante porque fue la dirección donde se asentó la gestión municipal de cultura, la primera. Y piensen también como hoy, todavía sigue teniendo una fuerte marca en la ciudad, además de que está en un lugar muy visible, todavía para los gestores municipales, estatales, sigue siendo una marca de gestión, aunque no funcione, aunque no pase nada, siguen poniéndole todas las fichas al Museo Castanino, porque fue muy importante, hay como una especie de herencia en torno a eso, de historia vinculada al Museo Castanino. Por eso también tenemos que estudiar un poco más qué pasó con la música, qué pasó con la literatura, con otras cuestiones. Pero lo que sí menos sabemos es que no leímos todavía nada, o no hay ninguna investigación, qué pasó con el peronismo vinculado a la cultura municipal. Lo que sí encontré es esta carta, que es muy graciosa, que de vez en cuando la saco, que es José Guillermo Bertotto, era un periodista que había sido más del campo del radicalismo, a la izquierda del radicalismo, pero radical, que finalmente fue uno de los tantos que se pasa al peronismo, ¿no? Y él quiere modernizar la ciudad con el peronismo, quiere justamente cambiar algunas cuestiones, y finalmente parece que el intendente peronista no le da mucha bolilla y emite esta renuncia pública, ¿no? Que uno la ve y a veces temo sacarla porque parece una crítica al momento actual. Todo se viene abajo cuando todo estaba en el suelo, dice finalmente, ¿no? Como diciendo, los problemas que implica la cultura y la poca bola que le da el Consejo Deliberante a las cuestiones culturales, la desconexión, de eso está hablando, ¿no? Y como lo cita Perón quiere que la cultura tal cosa, ¿no? Pero habla justamente de algo que sí resulta muy importante y que muy pocas veces se dice, que fue durante el peronismo que se municipaliza la Biblioteca Argentina, ¿no? La Biblioteca Argentina siempre fue del círculo, pero cada vez le costaba más justamente más recursos gestionar este lugar tan amplio. Lo que recibía de la municipalidad eran básicamente subsidios y algún personal, hasta que en un momento, ya la crisis del 30, parece que la biblioteca se va a cerrar porque no tiene más recursos. Fue una de las primeras instituciones que cae. El Museo Municipal de Bellas Artes tenía a Rosa Tiscornia, que siempre le tiraba algún dinero para que siguiera adelante o compraba los premios. Rosa Tiscornia, después de la muerte de Juan B. Castanino,
siguió apoyando y después construyó el edificio. Pero en el caso de la Biblioteca Argentina era muy difícil esta cuestión, y lo que muestra acá es que bueno, fue el peronismo el que la municipaliza y la convierte en estatal, ¿no? Es en este momento también cuando el Círculo compra el Teatro de la Ópera, ¿no? Y entonces, claro, se desafecta de la Biblioteca Argentina, porque el Teatro de la Ópera era una institución privada, era de un privado, que se puso a la venta, se iba hasta casi demoler, y finalmente lo compra el Círculo, y esto implica un movimiento que la Biblioteca Argentina queda como abandonada, y es la municipalidad la que lo va a comprar. Piensen también que este momento del peronismo es como el peronismo no viene a hacer grandes cambios, no es revolucionario para nada, de hecho, en algún caso, lo más revolucionario o lo más contestatario estuvo vinculado a los sindicatos, ¿no? En este momento en el Museo Castanino, digo, como cuestiones innovadoras, se hacen salones de bellas artes para los obreros, con pintura de los obreros, los organiza la CGT en el Museo Castanino, algo que era muy poco visto, digo, hasta ese momento era imposible que se pensara que un obrero podía pintar y podría colgarlo en el templo de la alta pintura, si se quiere. Digo, no, más que esos cambios no lo hace, alguna otra escaramuza vinculada a que, por ejemplo, y esto también hay que pensarlo en esto de lo público y lo privado, en el año 41 se muere Bartolomé Vassallo. Bartolomé Vassallo era un médico muy importante en la ciudad, que había crecido en la ciudad, era un genovés de Entre Ríos, que tenía una familia muy pobre, que consigue una beca y se puede estudiar medicina, pero en Rosario se hace muy rico, porque justamente era uno de los pocos cirujanos que había en la ciudad. También hay que tener en cuenta, cómo un médico se hace tan rico, ¿no? Pero bueno, en ese momento no existían las obras sociales, todo lo tenías que pagar, algunos que venían de los pueblos entregaban un pedazo de campo. Digo, Bartolomé Vassallo se especializó en la técnica de la disección del estómago, que te sacaba un pedazo de estómago, y parece que eso era muy importante en algún momento, y digo, construye una gran fortuna vinculada a lo agroexportador, ¿no? De hecho, después él deja la medicina y se hace presidente de la sociedad rural, entre otras entidades rurales. Y construye el Palacio Vassallo, que todos conocemos, que es la sede actual del Consejo Deliberante. Y después construye otro palacio, otro castillo, en realidad le llaman, en la cumbre, en la cumbre misma de la cumbre. Él tenía una colección de arte francés muy importante en la extensión, no sé en la calidad porque nadie la vio. Y cuando venía también su amigo, porque era amigo personal de Marcelo T. Alvear, paraba en su casa, digo, era una cuestión muy, no burguesa, porque Vassallo reconocía sus orígenes. Se había casado con una Quintana, que sí era de una familia bien, no habían tenido hijos, y finalmente primero muere ella, Elmira Quintana, y después muere Vassallo, y Vassallo dona ese edificio a la Municipalidad de Rosario, con otra casa más a la Municipalidad de Rosario. También para que pensemos en las pérdidas, ¿no? Muchas veces que están vinculadas a la cultura. En la historia del Museo Castanino hay mucho también de esto, de las donaciones perdidas que se gestionan para otra cosa. La dona a la ciudad y dona un edificio, y la idea era construir un museo, el Museo Vassallo se llamaba, él decía eso, y que ese museo no sea como una vanagloria, está escrito en la escritura, que no sea una vanagloria de él en todo caso, sino que para que los rosarinos puedan pensar cómo se vivía en algún momento del pasado, su pasado, ¿no? Cómo vivía el más rico de la ciudad en todo caso. Pero bueno, así lo deja toda su colección y deja una casa para la renta, que con eso se pagarán los gastos de mantener ese edificio y pagarle a los conservadores. Algo muy interesante también, un modelo norteamericano básicamente, ¿no? De tener como una especie de fundación, de una fuente de recursos para sustentar una entidad cultural. Eso es lo que pensaba Vassallo, ¿no? Que es este museo. Hasta que llegan los personajes de la CGT y encuentran que no tienen consejo deliberante, que el consejo deliberante estaba en el Palacio Municipal y que el voto femenino había hecho crecer el consejo deliberante y necesitan un edificio. Y bueno,
toman el edificio del Palacio Vasalo y deciden rematar todo lo que está adentro. Eso fue en el año 52, creo. En todo lo que está adentro, casi todo lo que está, sobre todo las obras de arte, para construir después ese chalecito que le hicieron atrás, que lo hace Guervino, un arquitecto que era el amigo de Alfredo Guido, que después se hace peronista, el palacio, digo, la sala de sesiones del Consejo Deliberante. Con el dinero, con los recursos de ese remate. Y cómo hacen con la cuestión legal, es que ponen una salita que se llama Museo Vasalo, y listo. Y ahí terminó la cuestión legal en torno a Vasalo y nadie pudo reclamar, tampoco tenía herederos que reclamaran, pero sí fue que nos perdimos de una importante colección de arte decorativo y de arte europeo, que supongo que era valiosa. Por lo que vemos en el remate en los diarios, había firmas importantes, muy tradicionales, pero importantes al fin, ¿no? ¿Algo más? ¿Sigo? Pablo, una Sí. pequeña interrupción. Sí. Me quedé, recién dijiste que la CGT intervino, la CGT fue la que decide que el Palacio Vasalo... No específicamente la CGT, sino que había muchos miembros de la CGT dentro de la gestión municipal, y digo, que la CGT era la parte más combativa del peronismo, ¿no? Entonces, como digo, en algún momento hay que estudiar esto más, pero evidentemente le jugó en contra a Vasalo haber sido tan amigo de ser de la sociedad rural. Digo, había una disputa ahí muy importante, ¿no? En lo político y en lo simbólico. Tomar este palacio del rico para convertirlo en un consejo deliberante, ¿no? Pero todos lo votaron, ¿eh? No le estoy echando la culpa al peronismo, porque los radicales, todos los miembros del Consejo Deliberante, votaron a favor de la toma del palacio, en todo caso. Eso no hay dudas. O sea, de que todos estuvieron de acuerdo. Nadie se quejó. De hecho, ni siquiera el Museo Castanino dijo algo con respecto a las obras, ¿por qué no las pasan al Museo Castanino? Lo que sea. No sucedió eso, ¿no? Digo, de hecho a Vasalo le fue muy mal en todo sentido, porque la cumbre, el castillo de la cumbre, lo deja la municipalidad de la cumbre para que se haga un museo vinculado a lo quirúrgico, que era su especialidad. Y en la cumbre directamente, a los 2 años después de muerto Vasalo, hasta entrega el edificio. O sea, remata el edificio, no lo puede sostener, y dicen, no, esto no lo podemos tener, y rematan todo lo que está adentro y se despojan del edificio también. O sea, Vasalo lo único que se sostuvo de todas sus acciones fue lo de la sociedad de beneficencia, ¿no? Todo el resto de su fortuna y todos los campos se lo dio a la sociedad de beneficencia, al hospital provincial, al hospital de caridad, para que con esa renta se sostuviera también parte del hospital. Y digo, es lo único que creo que todavía la sociedad de beneficencia debe tener, esos campos de Vasalo, que son montones y que son en las áreas más importantes de Entre Ríos, ¿no? Que hoy deben tener un valor impresionante. Vasalo tenía 9 estancias. Piensen que digo, él supo hacer muy buenos negocios en torno a la tierra y a de hecho, tenía un montón de campos también en Chaco y en Santiago del Estero, que fue el que empezó a descubrir los meteoritos, ¿no? Y él es el primer donante de los meteoritos, tanto el meteorito que está en el histórico como los más grandes meteoritos de los museos de ciencias naturales de Buenos Aires eran de Vasalo. Pero me estoy yendo de tema. Sigo con la asociación de amigos. Digo, esta relación entre lo público y lo privado se ve en la Asociación de Amigos del Museo Histórico, porque también, digo, la Asociación de Amigos del Museo Histórico toma un lugar central, es una de las primeras, si no la primera asociación de amigos con continuidad en el país, que es una asociación de amigos que la crea Julio Mar, básicamente, que tiene que ver con la alta burguesía rosarino. Acá la señora, esta matrona, es Firma Esteves, digo, donde las mujeres ahora van a tener más importancia, ¿no? Las bellas, como le llamaban, estas son unas Ruillón, unas Ortiz, y unos apellidos de la burguesía rosarina, donde también está, por ejemplo, Minetti, donde hay Castanino, donde hay Alavén, digo, están los viejos ricos de la ciudad, ¿no? Y también tenían de asesor a Ángel Guido, que está acá, ¿no? Lo que hace la Asociación de Amigos es justamente secundar y acompañar a Julio Mar en las adquisiciones. Y acá también hay una cuestión de gestión
vinculada a la cultura, que es el Museo Histórico fue una acción del Estado, básicamente del Estado. El Estado decide hacer ese museo, pone mucho dinero para hacer ese museo al principio. Digo, piensen que hacer un edificio, comprar los marcos, dotar de personal, aunque poco, pero poner algún personal, comprar colecciones. Se compró muchísimo en 3 años, digo, desde el 36 al 39 se hizo un museo que fue de impacto para los rosarinos, porque uno estaba, digo, cualquiera que podía caminar por la ciudad podía ver arte en las galerías, en el Museo Municipal de Bellas Artes, pero historia no. Entonces, digo, fue como muy impactante eso, y se compraron colecciones completas, y también se donaron colecciones completas, ¿no? Quiero decir, la donación que hacen los García de la Favorita, de la de colección de arte colonial, fue muy importante. Hay siempre una articulación. Marc fue muy estratega en esas cuestiones de articular lo público y lo privado, y de crear, por primera vez, como práctica cultural, las donaciones, ¿no? Las donaciones vinculadas a la cultura. Entonces, hasta el año 50 el Estado puso mucho dinero en el Museo Histórico, pero empieza a menguar por cuestiones económicas, básicamente, por una cuestión de sequías, después proviene una inundación, la cosecha sale mal y el Estado deja de tener menos recursos y no le pasa plata al Museo Histórico. Entonces Marc dice, bueno, ok, voy a crear esta asociación de amigos para que sigamos comprando obras, y crea esta asociación de amigos que fue, nada, 10 años de fenomenales, digo, de comprar obra importantísima. Piensen que la primera obra que compra la Asociación de Amigos es el altar de tabla, el retablo de plata que está en el museo, que se lo donan a la ciudad, supuestamente, en honor a la ciudad. Con esa compra compran 12 kilos de plata, Minetti compra otro tabernáculo más, digo, y a partir de ahí arrancan a comprar piezas de una enorme jerarquía y de un enorme valor, ¿no? Después hay otra estrategia que funciona mal, que el Museo Histórico les quedó chico y deciden mudarse, y cuando se mudan, se quieren mudar al Palacio de Tribunales, donde ahora está la Facultad de Derecho, ponen dinero ahí, intentan hacerlo al final de los años 50, y finalmente el gobernador, que en ese momento era Tesio, decide dárselo a la Universidad del Litoral y hacer la Facultad de Derecho, y tuvieron que volver para atrás, perdieron mucho dinero, se enojaron mucho, y siguieron y ampliaron el Museo Histórico, ¿no? Pero digo, y también esto, pensar que el control de una entidad pública la estaban llevando adelante ellos. Quiero decir, no había una política de Estado, básicamente, en la ciudad, menos en la provincia y menos en el Museo Histórico, que era la única institución de cultura de la provincia en Rosario. A lo mejor era una escuela artística, como la Musto, pero la Musto municipal, perdón, como la que se crea en el año 41, pero no hay una política pública, estaban llevando adelante estos señores, básicamente, ¿no? El museo se abría cuando ellos querían, ellos tenían el control de la situación, no estaban pensando en ampliar nada, en visibilizar nada. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Sí, patrimonio, básicamente lo que hacen es incorporar patrimonio todo el tiempo, que era lo que más les interesaba, en todo caso, ¿no? La Asociación de Amigos del Museo fue una asociación de amigos destacada en todo el país, como una cuestión de avanzada, ¿no? Y también, una asociación de amigos que se mete en las cuestiones políticas, ¿no? Porque ellos en el año 53 hacen una muestra en la Bolsa de Comercio con el patrimonio del museo, vinculado a la creación de Rosario y su puerto, ¿no? Y en ese momento esa muestra tiene que ver con, cómo la cultura también se mezcla con la política. Esa muestra estaba diciendo, cuidado con lo industrial, cuidado con cerrar el puerto de Rosario, se lo estaban diciendo al peronismo, porque Rosario, cuando se cierra el puerto, no crece, lo que decía Juan Álvarez, ¿no? El historiador de Rosario, cuando el río cerrado, Rosario va para atrás, y cuando el río se abre, Rosario crece sin parar. Entonces, ellos hacen una exposición ahí como una especie de oposición al peronismo, de oposición a Perón a que cierre el puerto de Rosario en el momento en que se está por nacionalizar el puerto. Ellos estaban contentos con el puerto privado, pero no estaban contentos con el puerto nacionalizado, básicamente, ¿no? Rosario, a partir de ese momento, la Dirección General de Cultura
tiene sus idas y vueltas, pero siempre queda lo mismo, ¿no? Se van incorporando nuevas instituciones, y hay una especie de renacer, aunque les parezca extraño, al final de la dictadura militar, de la última dictadura militar, cuando el director de Cultura, general de Cultura, es Villa Ortiz, Alberto Villa Ortiz, durante la intendencia de Natale, donde además también se crea, por ejemplo, el Museo de la Ciudad, ¿no? En este momento. Lo están empezando a pensar donde hay se sale de la oscuridad más terrible de la dictadura, sigue siendo oscura, ¿no? Esto no lo salva, pero no empiezan cuando el Partido Demócrata Progresista empieza a ser parte de la dictadura militar, empiezan algunos cambios, y estos cambios implican a la cultura y se empiezan a editar estas revistas, empiezan a aparecer poetas, y se crea algo que también es importante decir, y vuelvo otra vez a lo público y lo privado, que es una fundación cultural de Rosario, vinculada, que va a trabajar junto a la Dirección General de Cultura, que es justamente, creo que varios lo deben conocer, o los que somos más viejos, a Jacques Belloniel, que era un filósofo, un charleta de los canales, pero una persona liberal que hablaba y que refería como una especie de René Balestra también, ¿no? En este momento, como una de esas personas que tienen mucha cultura y que hablan y que como difusores de la cultura en los medios de comunicación, básicamente, ¿no? Escribía mucho en La Capital, él va a ser el secretario y el alma mater de esta fundación cultural, o sea que hay como dos patas que todavía se sigue pensando de la cultura. Obviamente esto termina en el 83, yo termino acá porque me parece que es el momento en que ustedes hay lecturas para hacer de la etapa de la democracia en adelante, y sobre todo la etapa que es la renovación de la cultura, la modernización, y es como una especie de lo que nosotros pensábamos o lo que hablábamos con Malraux, ¿no? De cuando llega Wiener y finalmente crea la Dirección General, la Secretaría de Educación, de Cultura y Educación. Ahí hay una especie de parteaguas de creación de institución, de dotar de mayor presupuesto, de dotar un mayor dinamismo a todas las instituciones de la ciudad, ¿no? Y que al Estado sea ahora el motor de la cultura, ¿no? Sea el que dicte las políticas culturales, ¿no? Ahora, no digo que no se negocie, siempre se estaba negociando con lo privado, pero digo, es el Estado el que va a gestionar y a gerenciar estos proyectos, ¿no? A veces le sale mal, cuando quisieron renovar el Museo Castanino, le dieron la gestión a la Fundación Camino, la Fundación Camino estaba vinculada o está vinculada al Opus Dei, y bueno, se armó todo el escándalo con la obra de Mónica Castañotto, que es una artista que puso unas vírgenes y vaginas, y fue todo un problema esa cuestión, pero finalmente Wiener siguió diciendo que esto era una cuestión del Estado, que no se podía sancionar a los curadores, que no se podía sancionar a los artistas, porque tenía que ver con el campo cultural, ¿no? Y esto fue muy importante y fue una parte de aguas de la gestión, digamos, ¿no? No van a ser ellos los encargados de emitir políticas culturales. Y por último, a ver si puedo acá, no sé si lo van a ver, pero este es lo que hablábamos de los presupuestos. Acá están los índices vinculados a la participación provincial en el presupuesto, en los porcentajes del 2018, donde obviamente la capital federal es la que siempre tiene más presupuesto, y acá lo que les contaba de cuánto el presupuesto cultural per cápita en las distintas regiones, ¿no? Que si Buenos Aires tiene 1.395 pesos, Santa Fe tiene 155 pesos y La Rioja tiene 25 pesos, ¿no? Y el promedio nacional es 285 pesos, que es lo que se invierte en cultura por persona, ¿no? Bueno, terminamos. Ahora sería interesante que hagan sus comentarios. Hola, ¿qué tal? Hola. Voy a empezar. ¿Cómo te va, Nahuel? Muy bien, por suerte.
Vi que estaban preguntando por Lucina, primero vi que estaba eso. Lucina, no sé si se podía conectar o no, ella estuvo con coronavirus, entonces estaba con ese cuadro. No sé si ya está mejor, si les contestó. Eh, parece que no. No, no, la consulta es, a nosotros nos figura como ingresante 2021, Lucina. Ok, ok. Entonces Ella, tendría que sumarse después de agosto. Ya se lo quise advertir el miércoles pasado y me pasó lo mismo, que se fue. Pido disculpas, pero se nos cortó internet, quedamos no hay afuera problema. un rato. Yo ahora le aviso, pero ella igualmente ingresante es realmente del 2020, o sea, empezó el año pasado. Pero yo ahora le aviso para que les escriba y les confirme. En todo Después, caso, no, en todo caso que lo vea con la secretaría, porque a nosotros no nos aparece directamente, nos aparece como ingresante 2021. bueno, ok. Gracias, Nahuel. No, de nada. Por otra parte, con respecto al recorrido, está buenísimo. Yo he tenido posibilidad de haber hecho una pasantía en el Castañino y ahí, bueno, empaparme también de toda la historia, cómo se fue conformando, los idas y vueltas, el libro ese de la Comisión Municipal de Bellas Artes del Museo Castellino está buenísimo, si lo pueden conseguir, léanlo. Hay muchas cosas que uno lee ahí que también parecen súper presentes, y está bueno entender como también que son cuestiones históricas que algunas que siguen sucediendo, el tema de los presupuestos y demás. Lo que tengo la duda es que supongo que sí, pero si después van a subir al campus los materiales con los que fueron haciendo este recorrido de cómo se fue planteando la cultura a lo largo de la historia, y acá en Argentina y en la provincia, porque también quería ver qué otra bibliografía había que no por ahí no había consultado nunca. Y esta otra pregunta que seguramente le iban a aclarar es sobre que vi que cargaron como un listado de las organizaciones, de las instituciones en las que se podría hacer práctica profesional, y no entendí por qué, pero me imaginé que le iban a explicar ahora. Pero nada más, estuvo muy bueno el recorrido. Gracias. Laura, está muteada, me parece. No. Sigo yo. Ahora que estoy pensando, el libro del Museo Municipal de Bellas Artes o de la Comisión Municipal de Bellas Artes al Museo Castanino está en PDF. Después les voy a pasar el link, a ver si lo encuentro ya mismo. Lo tiene la Fundación Espigas en PDF y lo pueden bajar ahí. Yo también lo tengo en PDF, pero me parece que el de Espigas tiene la tapa y todo, por lo menos para que lo tengan de referencia o de algún momento de consulta, pero me parece interesante que, como dice Nahuel, que puede servir. En todo caso... Sí. No sabía que no habías terminado, perdón. No, que con respecto a todo este recorrido, me parece que ya hoy que terminé, después vamos a subir, en todo caso subo el PowerPoint para que lo tengan, no en sí, pero me parece que les puede servir como un eje, ¿no? Ya les digo, el tema es la falta de investigación, de historiografía con respecto a esto de cómo se creó un campo cultural en general, porque con el arte sí, hicimos ese libro, pero digo, en general no lo hay, y en Santa Fe mucho menos, ¿no? Es un déficit que tiene muy grande todavía en la historia, con respecto a la creación de un campo cultural. Es muy interesante. Por ejemplo, creo que están mis dos compañeros del grupo, pero en Inglés 2
tenemos ahora un trabajo práctico donde tenemos que encontrar teatros de Rosario y averiguar sobre su historia y mencionar qué tipo de teatros son, cómo están conformados, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros elegimos el Círculo y particularmente enseguida relacionamos con lo que vimos el otro día, porque se llama ahora Teatro del Círculo porque lo compró Sí. en un determinado momento al Teatro de la Ópera esta asociación que habíamos hablado la semana pasada, que había sido el germen de la Biblioteca Argentina primero y de la colección después, y cómo después terminó allí. Y que uno no lo sabe como ciudadana de la ciudad o como profesional de otras áreas, no sabe esas cosas. Son interesantísimas esas relaciones. Van más allá de una sola área. Así que, muy bueno. Muchas de las cosas que estamos viendo acá nos están sirviendo para otras cosas que estamos abordando en otras materias. Bueno. Como la de Malraux, por ejemplo. Bueno, no encuentro el... No se No, escucha, Laura. Laura, fíjate que capaz que tenés que apretar, si es un auricular que tiene el microfonito, tenés que apretar el botoncito, porque a veces depende del Windows, de lo que estés usando, se chanflea todo. Sí, yo iba a decir que desenchufaras el auricular, por ahí desenchufando el auricular de la compu, a lo mejor sí tenés audio. Claro. No. Ahí les dejo el link del libro de la Comisión Municipal de Bellas Artes al Museo Castanino, que se lo pueden bajar de ahí, que está en el Centro Espigas. Y después hay otro que también, ahora que lo veo acá, que es como autobombo, pero que también les puede interesar, que es el de coleccionismo de arte en Rosario, que en parte habla también de las colecciones, en parte tiene mucho que ver con lo que hablé, que es sobre la historia de Juan B. Castanino y algunos otros coleccionistas más, Caferata, Slulittle. Sí, después lo subimos, sí, pero ahora para que no olvidarme, y ya sé que está ahí, por eso se los pasé, que estamos hablando del tema. Algunas cuestiones para aclarar, que quizás eso sea lo que quiera comentar Laura. Decime, Laura, si es esto o si es alguna otra cosa, en todo caso, para que escribas. Vamos a subir todo este material, quédense tranquilos. Todo lo que tiene que ver con videos, como esta clase grabada, la subimos, que ya la podemos cortar, la subimos a Facebook, para no ocupar aquí todo el material que tenemos muy poco espacio en comunidades. Vieron que son 100 megas y esto se llena rapidísimo con la bibliografía. Luego les vamos a